Muy bien, ahora vamos a terminar con el último grupo funcional que nos queda por estudiar, que es el grupo carbonilo, ¿sí? El grupo carbonilo se caracteriza por poseer un carbono que está unido a un oxígeno a través de un doble enlace. El grupo carbonilo tiene la característica, de como vimos en clase, la densidad electrónica que retira el oxígeno debido a su electronegatividad genera polaridad en la molécula, ¿sí? Las moléculas que poseen un grupo carbonílico son moléculas muy reactivas, y la razón por la que son moléculas muy reactivas es porque poseen un centro electrófilo, es decir, un centro que necesita de electrones, que en este caso es el carbono, y un centro nucleófilo que corresponde al lugar donde está el oxígeno, ¿sí? Posee electrones que pueden atacar sobre lugares que sean deficientes en electrones en otras estructuras, ¿sí? En otras moléculas. Los compuestos carbonílicos suelen ser moléculas de polaridad de baja a media, ¿sí? Suelen, cuando su cadena hidrocarbonada es pequeña, ser solubles en agua, ¿sí? Como son moléculas polares, ¿sí? Porque poseen el oxígeno, sus puntos de fusión y de ebullición son superiores a los hidrocarburos, a los halogenuros, ¿sí? A los éteres, que tienen pesos moleculares similares. En términos de su solubilidad, yo quiero que veamos las estructuras que habíamos estudiado cuando definimos a los grupos funcionales, ¿sí? Fíjense que los aldehídos, que poseen un carbono carbonílico enlazado a cadena hidrocarbonada, y ese carbono está enlazado a hidrógeno, entre moléculas, los aldehídos no poseen hidrógenos capaces de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Ellos son moléculas polares, ¿sí? Que podrían disolverse en agua a través de un puente de hidrógeno, pero el puente de hidrógeno se va a formar con los hidrógenos del agua, no con el hidrógeno que posee el aldehído. ¿Por qué? Porque los hidrógenos que posee el aldehído están enlazados a carbono, ¿sí? Si vemos la estructura de la cetona, nuevamente en la cetona no hay hidrógenos enlazados a átomo electronegativo. Eso quiere decir que son moléculas polares, ¿sí? Que no poseen hidrógenos capaces de formar puentes de hidrógeno. Sin embargo, si una cetona se disuelve en agua, va a interactuar con esa agua a través de un puente de hidrógeno. Y les reitero, el puente de hidrógeno se va a formar con el hidrógeno del agua y el átomo electronegativo en la cetona, ¿sí? Si vemos a los ésteres, vamos a tener el mismo escenario. En la estructura del grupo funcional éster no hay hidrógenos enlazados a átomos electronegativos, de manera que los ésteres no poseen hidrógenos formadores de puentes de hidrógeno, ¿sí? No pasa lo mismo con los ácidos carboxílicos y las amidas. Los ácidos carboxílicos sí poseen un hidrógeno que es capaz de formar puentes de hidrógeno, que es el hidrógeno del OH, ¿sí? Y las amidas va a depender de la sustitución que tengamos aquí en el nitrógeno. Si nosotros tenemos una amida primaria, es decir, que este nitrógeno esté enlazado a dos hidrógenos, vamos a tener posibilidad de formar puentes de hidrógeno con los hidrógenos de la amida.
Igual si es una amida secundaria que posea un hidrógeno enlazado al nitrógeno y aquí tengamos una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Entonces, la capacidad de formar puentes de hidrógenos de los compuestos carbonílicos va a depender del grupo funcional involucrado. Aldehídos, cetonas y ésteres no poseen hidrógenos que sean capaces de formar puentes de hidrógeno. Y eso lo debemos tener claro. Entonces, van a ver compuestos de los grupos, compuestos del grupo carbonílico que no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, pero la presencia de los dos pares de electrones no compartidos sobre el oxígeno permite la formación de puentes de hidrógeno con otros compuestos que tengan enlaces OH o NH. Es decir, los aldehídos, las cetonas y los ésteres que no pueden formar puentes de hidrógeno, sí pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas que posean hidrógenos que estén enlazados a átomos electronegativos. En general, los compuestos carbonílicos son solubles en solventes orgánicos, ¿sí? Y también van a ser solubles en agua dependiendo del tamaño de la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una cetona, y la ponemos a interactuar o la disolvemos en un alcohol o en agua o en un alcohol, bueno, lo que va a ocurrir entre la acetona y el agua y lo que va a ocurrir entre la acetona y el alcohol es que se va a formar un puente de hidrógeno. Pero fíjense que el puente de hidrógeno o la molécula que tiene el hidrógeno formador del puente es el agua o el alcohol. Y eso lo tienen que tener muy claro. Dentro de los compuestos carbonílicos vamos a hablar en particular de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Que ya dijimos que poseen hidrógenos formadores de puentes de hidrógenos. Los ácidos carboxílicos, al igual que los alcoholes, su solubilidad en agua va a depender del tamaño de esta cadena hidrocarbonada. Existen ácidos carboxílicos que tienen cadenas hidrocarbonadas tan grandes que casi que tienen comportamiento de compuesto alifático, ¿sí? Los ácidos carboxílicos son sustancias polares, son capaces de formar puente de hidrógeno. Además, ese hidrógeno que tienen enlazado al OH, que está a su vez unido al carbono carbonílico, es un hidrógeno de naturaleza ácida, es decir, es un hidrógeno que es capaz de donarse, ¿sí? Y dependiendo de los sustituyentes que tengamos en la cadena hidrocarbonada, vamos a tener mayor o menor acidez en el ácido carboxílico. Les invito a hacer una revisión de todos los grupos funcionales que hemos estudiado hasta el momento. Y en nuestra próxima clase vamos a estar resolviendo problemas para entender cuáles son las situaciones en las que o a las que ustedes se van a someter en el examen.